Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a explicar difusión de calor en una barra de acero. Para explicar cómo se da este fenómeno, iniciamos mencionando que hay que ingresar una energía térmica, en este caso en el extremo de una barra, ¿sí? De un elemento, el cual genera un flujo de energía. Este flujo va en este caso hacia la derecha. Puede también ir hacia la izquierda. Depende de la referencia o dónde se esté aplicando la energía térmica. Pero para expresarlo o para interpretarlo necesitamos de tres suposiciones. Uno, definir que el elemento es, ejemplo, en este caso una varilla con superficie y forma constante. O sea, todo el elemento tiene que tener una distancia y una forma constante. Dos, la temperatura en cada sección transversal del elemento tiene que ser igual constante. Es decir, si le aplicamos un corte aquí, ¿sí? Y si lo vemos en un zoom, este corte tendría la misma temperatura aquí, aquí, aquí y en cualquier parte de su área transversal. Y tres, la densidad de la varilla es la misma, es uniforme. O sea, en cualquier parte de la varilla en estudio va a ser la misma. Eh, em, Necesariamente necesitamos de un sistema de coordenadas. En este caso solo va a ser en X, porque el análisis se va a hacer en una sola dimensión. Y ya con esto sabemos que tenemos tres incógnitas, o sea, tres variables. Tenemos la variable X, la variable T, que es la variable del tiempo, y U, la variable que mide la temperatura. Y este sabemos que esta temperatura depende de la posición y del tiempo. Ya dijimos qué es el flujo de energía térmica, ¿no? Y cómo se da. Pero ese lo vamos a definir con la letra phi. ¿Sí? Y este phi va a ser positivo si esta energía fluye hacia la derecha, o sea, si fluye hacia la derecha, y negativo si esta energía fluye hacia la izquierda. Pero para seguir con este análisis, es importante saber que esta energía térmica por unidad de tiempo va a ser igual a ¿qué? A la energía que entra aquí, menos la energía que sale aquí, más la energía térmica que se encuentra en su interior aquí, ¿sí? La energía que entra ya sabemos que depende de X y de T. Y la energía que sale también de X, más hubo un cambio de X de T. Pero la energía que se encuentra en su interior es una energía por unidad de volumen y unidad de tiempo. O sea, esta hay que multiplicarla por su volumen. Es decir, E de X, T por volumen es igual al volumen, pero para sacar el volumen de esta área, de este elemento, va a ser igual a esta sección transversal A multiplicada por este cambio X. ¿Sí? Y ya va a quedar así, en esta expresión. Pero otra forma de expresarlo por medio de una ley de la física es que el cambio de temperatura es igual a la masa por el calor específico por el mismo cambio de temperatura, ¿sí? Y quedaría con una expresión así. Esto deviene de la fórmula de la densidad, que es igual a masa sobre volumen. Y despejamos masa y es igual a volumen por la densidad. Entonces, esta expresión está aquí. Pero como queremos que este sea una energía térmica por unidad de tiempo, ¿sí? Estas dos expresiones, o sea, el cambio de la energía tiene que dividirse entre un cambio de T, un cambio del tiempo, y el cambio de temperatura entre un delta de T. Pero conforme este intervalo sea cada vez más pequeño, o sea, que tienda a cero, se cambiará a derivadas parciales. O sea, esta expresión se volvería así, a la derivada parcial, ¿sí? De la energía térmica con respecto del tiempo, la misma expresión y la derivada parcial con respecto del tiempo de la temperatura, ¿no? Porque ya depende, o sea, esta depende de dos variables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces ya reorganizamos. La primera fórmula que teníamos, esta, la energía que entra menos la energía que sale, menos la energía en su interior, y la segunda fórmula, ¿de acuerdo? Pero si nos damos cuenta, esta energía, esta energía que tenemos, o sea, estas expresiones, ¿sí? Estas se verían eh, del lado derecho como esto. O sea, tenemos un cociente de diferencias y podemos aplicar esta fórmula que dice que la fórmula de una derivada parcial, esta, ¿sí?
o sea, la derivada parcial de phi con respecto de x se parece mucho a esto. Y entonces, pues podemos aplicarlo, ¿no? Y ya podemos aplicar una integral porque el siguiente paso es integrar, porque se van a hacer muchas partes, muchos pedacitos delta x, ¿no? Así como acá teníamos un delta x, se vuelve un delta x más chiquito y cada vez más chiquito, más pequeñito, y eso quiere decir que tenemos que tener una integral, ¿no? Una integral, y esta expresión pues se reduce a esto, a la integral, ¿sí? De este intervalo, el mismo intervalo de a, b, ¿sí? De lo que tenemos acá se vuelve una integral. Bueno, se vuelven tres integrales. Pero esas tres integrales, ¿sí? Se pueden convertir en una sola, porque como hicimos la integral en un intervalo arbitrario, podemos utilizar el siguiente intervalo, que dice, si f es continua en un intervalo i, o sea, la integral de a hasta b de f de x es igual a cero, para cualquier intervalo contenido en i, o sea, f de x es igual a cero, o sea, esto lo podemos volver igual a cero, ¿de acuerdo? Como acá, ¿sí? Entonces, esta expresión, pues, la podemos convertir utilizando, ¿sí? Sabemos que phi depende de x y de t, y vamos a recurrir a la ley de Fourier para una dimensión, y esta se convierte en esto, que dice, esto es igual a kappa, que es la conductividad térmica, ¿sí? Por la derivada parcial de la temperatura con respecto de x. Y entonces esta expresión que tenemos aquí, o sea, que ya teníamos aquí, se convierte en esto. O sea, nada más phi se convirtió en esto. O sea, lo sustituimos por la ley de Fourier en una sola dimensión. ¿Sí? Lo cual, para simplificar, eh, pues suponemos que K, o sea, que la conductividad, que la densidad, sí son constantes. ¿Sí? Y estas, si dependieran, por ejemplo, de X, pues se tendría que reescribir así. Pero si son constantes, pues quedaría solo así. ¿De acuerdo? Por último, pues ya nada más reordenamos. Como ya tenemos que tenemos que sustituir esta expresión, pues ya nada más se reordena la expresión. ¿Sí? Y pues solo queda esta con una constante que se vuelve en K minúscula, que es la difusividad térmica. Y esta difusividad térmica, pues depende de cada material. Y volvemos o llegamos a esta expresión. Esta es la ecuación diferencial parcial de calor, que es igual a la derivada parcial de la temperatura con respecto del tiempo, igual a K, multiplicada por la segunda derivada parcial, o la segunda derivada de la temperatura con respecto de X. Pero nuestro problema, en este caso, lo estamos analizando con una barra de acero, las cuales estos son sus datos. O sea, esta es su densidad, este es el calor específico, ¿sí? Y, por último, esta es la constante, ¿no? La constante de difusividad que ya tenemos para, en este caso, la barra de acero, ¿sí? Para nuestro caso, pues tenemos que considerar, ciertas condiciones de frontera, ¿sí? Por ejemplo, como la longitud, y para analizarlo en MATLAB, pues hacemos uso de esta ecuación, ¿sí? De la ecuación de calor, pero como una serie de Fourier, ¿sí? Lo metemos al programa de MATLAB, ¿sí? Y ya metemos. En este caso, pues todas estas son constantes, ¿no? O sea, vamos a decir que la longitud es uno, la constante de difusividad que ya les expliqué, pues es esta, y este es el tamaño del enmayado que tenemos. O sea, voy a hacer un enmayado de 500 unidades y de 1000 unidades para que esto se represente aún más, ¿no? O sea, para que se pueda apreciar, ¿sí? Aquí empezamos a evaluar, aquí empezamos a evaluar las condiciones, ¿sí? Y bueno, aquí por último en el código, pues ya decimos que tenemos en X, que tenemos en Y, ¿sí? Y por último, el resultado de la simulación, ¿sí? Nos da esta expresión. Entonces, así como esta sábana se comportaría para nuestro caso la difusión de calor en una barra de acero. Muchas gracias.